El legado de Caín, la falsa adoración. Veámoslo desde este ángulo. Saludos de éxito divino a cada uno de nuestros estudiantes de Escuela Sabática Profundizada. Soy el ministro Enoc Martín con ustedes en el análisis profundo de la palabra de Dios. El legado de Caín, la falsa adoración. Veámoslo desde este ángulo. Amigos y hermanos, analicemos juntos la sección titulada Doble adoración en todas las edades. Va a estar basado este análisis en Génesis y el resto de la Biblia, pero centrémonos ahora en Génesis capítulo 4, donde está la pareja de hermanos Caín y Abel. Muy conocido, por cierto, pero debo resaltar algo. Caín, que fue el primogénito, representa la adoración falsa, y Abel, el segundo, representa la adoración verdadera. ¿Dónde lo podemos encontrar? En Génesis capítulo 4. Ahora, también tenemos en el correr del tiempo, seguidamente se describieron dos tipos de personas: hijos de Dios e hijos de los hombres. Los hijos de Dios, la verdadera adoración. Los hijos de los hombres, la falsa adoración. Y eso está descrito en Génesis capítulo 6. Léalo en su tiempo libre. Luego también en Génesis capítulo, ahora, el 25, nos menciona a otra pareja de hermanos. En este caso, Esaú y Jacob. Esaú representa la falsa adoración. Jacob representa la verdadera adoración. Entonces es muy, pero muy importante que analicemos esto a nivel profundo. ¿Por qué? Porque si lo comprendemos, de esto va a depender nuestra salvación o nuestra perdición. Porque sabemos que la verdadera adoración es aprobada por Dios. Y la falsa, por supuesto, nunca, jamás será aprobada por el Altísimo. Entonces, Génesis capítulo 25, el versículo 22 declara así proféticamente: y los hijos se combatían dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué servir? Y fue a consultar al Señor. Ahora viene una interpretación. Génesis 25, el versículo 23 declara: y el Señor respondió, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos, subrayemos, dos pueblos, serán divididos desde tus entrañas. Es interesante ver que en profecía una mujer representa una iglesia. Aquí tenemos a una mujer que tenía en su vientre a dos personajes, y dice la interpretación profética que representa a dos pueblos. Ahora veamos estos dos pueblos, ¿dónde se encuentran? Leamos lo que dice el espíritu de profecía en Testimonios para los Ministros, libro de Elena G. de White, en el capítulo La Iglesia Viva, página 46, nos declara así: hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. La mujer, la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia, y la otra, escuchemos, y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. ¿Estamos sorprendidos? Claro que sí. Entonces hay dos tipos de personas. Cristo mismo lo sabía. En Mateo capítulo 13 describió lo que es el trigo, la verdadera adoración, y la cizaña, la falsa adoración. Pero hoy, Elena G. de White, profetisa de la iglesia adventista del séptimo día, nos afirma que hay dos influencias, dos tipos de personas dentro de la misma iglesia. Unos trabajando para la purificación de la iglesia, ahí me ubico yo como su servidor, como servidor de Dios y de ustedes. Y por el otro lado está el otro grupo que trabaja para la corrupción del pueblo de Dios. Ahí sí no, ahí no quiero estar. Espero que usted esté del lado correcto, del lado aprobado por Dios en la verdadera adoración. Si notan entonces, la doble adoración, verdadera y falsa, se ha repetido en todas las edades. Y así será hasta el fin del mundo. Que el cielo los bendiga y puedan estar junto conmigo en la verdadera adoración. Escriban en los comentarios: verdadera adoración, nos sumamos. Amén. El legado de Caín, la falsa adoración. Veámoslo desde este ángulo. Analicemos la sección titulada Los 2300 días y la verdadera y falsa adoración. Empecemos desde el origen. Génesis capítulo 4, el versículo
3. Andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. Verso 4. A su vez, Abel trajo los primerizos de sus ovejas con su gordura, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso 5. Pero no se agradó de Caín y de su ofrenda. Observamos entonces que hay dos tipos de adoración. Uno del que obedece y otro del que desobedece. En este caso, tenemos a Abel y tenemos a Caín. Veamos que la ofrenda de Abel fue vista con agrado por Dios. De acuerdo a Mateo capítulo 5, el verso 23, se relaciona a la ofrenda con el altar. Es decir, si hay ofrenda hay altar, y si hay altar hay ofrenda. Abel presentó una ofrenda, por lo tanto lo presentó en un altar. Ahora, ¿de qué tipo era? Porque tanto la ofrenda como el altar fue agradable ante el Señor. Para ello podemos leer lo que nos menciona también Josué, el capítulo 4, el verso 5, el verso 6 y el verso 7. Está hablando de 12 piedras del Jordán que tomó el pueblo de Israel como monumento de lo maravilloso que había hecho Dios o se había portado Dios con el pueblo de Israel. 12 piedras, recuérdese. También Primera de Reyes, capítulo 18, el verso 31. Elías tomó 12 piedras, una por cada tribu de Jacob. El verso 32, con las piedras edificó un altar. Entonces, las piedras que son producto de Dios, que se tomaron del río Jordán, de igual manera, Elías en un tiempo futuro, también él tomó 12 piedras naturales, productos de Dios, y con eso hizo un altar. Entonces, las piedras naturales con las que se hacían los altares, en este caso los patriarcas, como Abel, tenía un altar con piedras naturales y una ofrenda como Dios la pidió, que simbolizaba el santuario. Ahora veamos la ofrenda y el altar que no le agradó a Dios, que era la de Caín. La clave estará en el altar y la ofrenda de Caín. Para ello se puede leer lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 65, el verso 3, en la versión correcta, que es la versión King James, corroborado ahí y corregido. Pueblo que en mi cara me provoca, dice Dios, de continuo sacrificando en huertos, y que mando incienso sobre ladrillos, dice las versiones normales, pero la King James, la original, o la que traduce, mejor dicho, correctamente, dice, y que mando incienso sobre altares de ladrillos. Los ladrillos es producto del hombre, no de Dios. Altares de ladrillos simboliza una falsa adoración. Ahora, obsérvese. Caín representó e inició una falsa adoración con su falsa ofrenda e incorrecta ofrenda y su altar incorrecto, hecho de ladrillos. Y Abel representó a la verdadera adoración con su altar de piedras, producto de la creación de Dios. Voy a comprobar que la verdadera adoración de Abel representó el santuario, basado en el sacrificio o la ofrenda que él presentó, que era de cordero, símbolo de Cristo, que iba a morir en la cruz y luego como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Pero hay un detalle más que debemos entender, que Abel guardó y que Caín no.
Para ello vamos a leer lo que dice el espíritu de profecía en conflicto de los siglos. En la página 506, el capítulo Una obra de reforma declara así, hablando del sábado: fue guardado por todos los patriarcas, desde Abel hasta el justo Noé, hasta Abraham y Jacob. ¿Qué es lo que guardó el patriarca Abel? El sábado. Abel representó y obedeció dos grandes verdades que van siempre juntas: la verdad del santuario con su altar y su sacrificio, y la verdad del sábado por orden de Cristo. Pero Caín no respetó la verdad del santuario porque no llevó el sacrificio que Dios solicitó, y no respetó tampoco el sábado. Ahí es donde surgen la verdadera adoración y la falsa adoración. Tanto la verdad del sábado y del santuario, de acuerdo a Daniel 8, versículo 11 y versículo 12, fue pisoteada, echada por tierra por el poder de Roma, tanto imperial como papal, en la Edad Media especialmente. Pero interesantemente, al final de los 2300 días o 2300 años de Daniel 8:14, se levantó nuevamente la verdad del sábado y la verdad del santuario. ¿Cuándo ocurrió eso? El 22 de octubre de 1844. Con el surgimiento de la Iglesia Adventista del séptimo día, guardando el sábado y al mismo tiempo enseñando que Jesús allá en el cielo pasó del lugar santo al santísimo en el santuario celestial. Se levantaron nuevamente esas verdades, y eso nos refleja también la verdad de los 2300 años de Daniel 8:14. El legado de Caín, la falsa adoración. Veámoslo desde este ángulo. Amigos y hermanos, analicemos juntos la sección titulada Adoración y definición bíblica. En el asunto de la adoración, su definición es culto y reverencia. Y la adoración se expresa a través de varias formas, pero haré mención por lo menos de tres formas. Uno, a través de la oración. Y está basado en la Biblia. Justamente les voy a dar la cita, apúntenlo por favor. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 20, declara: se inclinaron y adoraron al Señor. Entonces, si notan la manera de inclinarse, es decir, de arrodillarse y orar, se conecta con adoración. Ahora, es interesante que en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 6, versículo 10, declara así la Biblia: 3 veces se arrodillaba y oraba. Si ven, entonces, la manera de adorar es una a través de la oración, pero de rodillas. Y Daniel lo describió bien en su vida en el Antiguo Testamento. Pero ahora, ¿qué pasa con el Nuevo Testamento? Podemos dar esta siguiente cita, la vamos a leer. Y está en Lucas capítulo 22, versículo 41, hablando de Cristo. Puesto de rodillas, oró. Entonces es definitivo que la verdadera adoración, que incluye la oración, debe ser en la medida posible de rodillas. Antiguo y Nuevo Testamento lo corroboran. Excelente. Ahora, ¿por qué entonces varios en la iglesia, inclusive en sus casas y en otros lugares, oran de pie? Entonces vamos a leer lo que dice el espíritu de profecía en Mensajes Selectos, tomo 2, el capítulo 32, la actitud de vida en la oración. Página 359, leemos así: ¿de dónde han sacado nuestros hermanos la idea de que deben permanecer de pie mientras oran a Dios? Es la pregunta de la inspiración. Luego dice:
arrodíllese. Esta es siempre la posición correcta. Entonces, la verdadera adoración incluye oración de rodillas. Punto. Ahora, también otra manera de expresar la adoración es a través de la alabanza. Y están los salmos, por supuesto, inclusive el libro de Salomón, Cantar de los Cantares. Pero específicamente hablando de la alabanza como una expresión de adoración, podemos citar en la Biblia Salmo 78, del verso 1 al 17. Ahí se nos describe a los padres y a los hijos, que los hijos eran educados a través del recordatorio de que tenían que confiar en Dios y sobre todo tenían que guardar sus mandamientos. A través de la alabanza uno puede adorar también a Dios. Otra manera de adoración es el ayuno, algo tan descuidado quizá por usted. En mi caso, pues estamos promoviendo siempre un ayuno y ahora les voy a hacer mención, pero antes quiero dejar la evidencia que la adoración incluye ayuno. Ahora veamos lo que dice la Biblia. ¿Qué les parece aquí? En Nehemías capítulo 9, el versículo 1. El 24 del mismo mes se juntaron los israelitas en ayuno, subraye ayuno. Luego, Nehemías 9, el versículo 3, la última parte declara así: y adoraron al Señor su Dios. Si notan, se reunió el pueblo de Israel en ayuno y dice que a través del ayuno adoraron. Entonces, en el Antiguo Testamento se describe que ayuno involucra adoración, es adoración también. Ahora, Lucas, en el Nuevo Testamento, capítulo 2, el versículo 37 nos declara así: y ahora era viuda de 84 años y no se apartaba del templo, lugar de adoración, donde servía noche y día con, escuchemos, ayuno y oración. Entonces, servir a Dios en el templo, en el santuario, en la iglesia, involucra también ayuno. Entonces, algo que hemos descuidado como pueblo, como creyentes de la verdad presente, hemos descuidado una forma de expresión de adoración, es ayuno. Por eso, como servidor de Dios, como siervo, ministro del Evangelio, estoy promoviendo desde Guatemala para el resto del mundo, Latinoamérica y los que puedan escuchar, un ayuno cada martes de cada semana ayunamos, y el último martes de cada mes ayunamos 3 días, martes, miércoles y jueves. Pero cada martes de cada semana, de seguro, en el nombre de Jesús, hay ayuno. Ya venimos con 3 años de experiencia. No solo Guatemala, no solo su servidor, sino un equipo selecto y muy activo alrededor del mundo. Súmese cada martes y juntos adoremos a través del ayuno. Amén. El legado de Caín, la falsa adoración. Veámoslo desde este ángulo. Amigos y hermanos, analicemos juntos la sección titulada Adoración a los demonios. De una vez les digo así de entrada que ponga mucha atención a esta sección, a no ser que se encuentre adorando a los demonios y tal vez no lo sabe. Pero aquí en el nombre de Jesús, estudiémoslo. Salmo capítulo 106, versículo 36 dice: y sirvieron a sus ídolos, subrayemos ídolos. Salmo 106, versículo 37, sacrificaron sus hijos e hijas a los demonios. Hay una conexión entre los ídolos y los demonios. ¿Saben ustedes que cuando se adora al yeso, a la madera, a la piedra, lo que sea, se está adorando a los demonios? Analícenlo bien. Ahora veamos lo siguiente, y deben de tener suma atención a esto. Y es sobre lo que nos pronosticó la profecía. ¿Qué les parece que vayamos a lo que dice Apocalipsis capítulo 13? El versículo 3 declara: una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Aquí está la descripción de una de las 7 cabezas de la bestia mixta. De la bestia aquí como leopardo, pero tiene boca de león, patas de oso y también 10 cuernos.
y por supuesto 7 cabezas, pero de estas 7 cabezas dice que una parecía como que recibió un golpe de muerte, una herida mortal, pero ese golpe fue sanado, se recuperó. Ahora, especialmente la tercera fase, la primera fase es el golpe o herida mortal, luego la sanación, y tercero dice que todo el mundo siguió a la bestia. Esa tercera fase es donde quiero llegar. Empecemos con la primera fase. ¿Cuándo se vio la señal de que había recibido ese golpe mortal, esa herida que dice la Biblia? ¿Qué les parece? Que vamos a leer lo que dice el Espíritu de Profecía. En el libro Conflicto de los Siglos, les doy el capítulo para que luego lo encuentren fácilmente. Conflicto de los Siglos, el capítulo 36, que se llama La libertad de conciencia amenazada, en la página 636. Declara así, hablando de Apocalipsis 13, verso 3, y toda la tierra se maravilló yendo en pos de la bestia. La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Entonces observamos que Elena G. de White nos enseña y nos muestra que ese golpe que recibió la cabeza fue una señal de la caída del papado en 1798. Eso fue la señal evidente de que ya el papado había recibido el golpe. ¿En qué año? 1798, apúntenlo. Entonces podemos decir que la señal del golpe a la cabeza se vio en 1798, cuando el general Berthier, francés, se lleva a el Papa Pío VI a la cárcel, y de hecho muere en prisión, por decirlo así, en 1799. Entonces, ya tenemos la fecha cuando se recibió el golpe. La señal se vio en 1798. Ok, ahora, ¿cuándo fue sanada esta herida en el papado, en el poder romano? Bueno, para esto usted tiene que saber de historia. Y la historia refleja y describe que el dictador Mussolini le da el poder nuevamente civil al Vaticano en 1929. Entonces la señal de que se le quita el poder al papado fue en 1798. Ahora, la señal de que se le regresa el poder al papado fue en 1929, cuando el dictador Mussolini le da poder al papado y se inicia lo que hoy conocemos como el Vaticano, comandado por el papado. Entonces ya tenemos la señal de la herida o el golpe mortal, 1798. La señal de que esa herida ya había sido sanada, 1929, cuando se reinicia o funda lo que hoy conocemos como el Vaticano con el papado. Ahora, hasta aquí vamos bien. Vamos a la tercera fase ahora, y para ello les recuerdo el texto central. Apocalipsis 13, versículo 3, la última parte, dice: y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Claro, en el mismo verso ya nos habían dicho que se recibe la herida mortal. Ya dijimos, 1798 se vio la señal y fue sanada esa herida mortal. La señal se vio en 1929 cuando surge el papado, pero concluye Apocalipsis 13, verso 3, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Si observan, no dice que toda la tierra siguió a la cabeza herida, no dice que toda la tierra siguió a la cabeza que había sido sanada. No está hablando de que siguieron al Vaticano, siguieron al papado, sino que está hablando que toda la tierra siguió a la bestia, es decir, siguió las costumbres del mundo, toda la mundanalidad, toda la tierra. Ahora, es interesante lo que se nos comenta en el Espíritu de Profecía. Apunten por favor estas citas vitales: Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, en la página 24. Nuevamente, Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, página 24, declara así: en las visiones de las cosas venideras, el profeta Juan contempló esta escena. Le fue revelada esta adoración del demonio.
Nuestro tema, adoración. Adoración del demonio. Y le pareció que todo el mundo se encontraba al borde de la perdición. Es lo mismo que está diciendo Apocalipsis 13, versículo 3. Primero la herida, luego sana esa herida, y luego toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Se observan entonces, Elena G. de White, aquí, en Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, página 24, le fue revelada esta adoración del demonio. Y le pareció que todo el mundo se encontraba al borde de la perdición. Cuando dice todo, toda la tierra, todo el mundo, lo involucra a usted y a mí. De una u otra manera hemos estado infectados con la mundanalidad. Tal vez en la música, tal vez en las películas, tal vez en la ideología, tal vez en las prácticas, cómo nos vestimos, etcétera, etcétera. Todos, usted y yo estamos infectados del mundo. Porque tanto Juan en Apocalipsis 13:3 y Elena de White en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página, como ya les dije, la 24, están diciendo lo mismo. Ahora, no podemos negar eso. Pero lo que a mí me llama la atención es lo siguiente. La herida, su señal se vio en 1798. Que sanó esa herida, la señal se vio 1929. Después de que sanó la herida, entonces todos nos contaminamos y nos vamos rumbo a la mundanalidad. Todos es todos. Pero es interesante, Apocalipsis 13, versículo 4, después de que sana la cabeza, sana la herida, Apocalipsis 13, 4 dice, y adoraron al dragón. Interesante la frase, y adoraron al dragón. Apocalipsis 12, versículo 9, dice que el dragón es Satanás, es el diablo. Entonces, si Apocalipsis 13, 4 dice, y adoraron al dragón, ¿qué significa? Que adoraron a Satanás, ¿pero cuándo? No antes de que se dio la herida, no antes de que sanó la herida, sino después de que sanó la herida. ¿Y cuándo sanó la herida? Se vio la señal en 1929. Significa entonces que la adoración ya descarada y abierta hacia el dragón, hacia Satanás, tenía que ser después de 1929, después de que se vio la señal de que la cabeza había sido sanada. Ahora, ¿qué encontramos después de 1929? Agárrese y asústese si quiere, porque le voy a dar esta cita. Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, página 24. La obra para este tiempo se titula: le fue revelada esta adoración del demonio, ojo, del demonio, de Satanás, del dragón, y le pareció que todo el mundo se encontraba al borde de la perdición. Pero mientras miraba con profundo interés, contempló el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. ¡Qué maravilloso! Ahí me voy a detener. Resalto que Juan vio que estaban adorando al demonio, a Satanás directamente. ¿Pero cuándo? Justo después de que la herida había sido sanado y se vio su señal en 1929. Significa que después de 1929 iba a ocurrir la adoración a Satanás abiertamente. Y asústese, personalmente, como familia, asústense. ¿Por qué? Pero eso para despertar, asustarse para despertar. Porque en 1966 surgió la iglesia satánica. Justo en ese año, declaradamente, iglesia, así como escucha directamente, iglesia satánica, iglesia de Satanás, donde se adora, pues obvio, a Satanás, a los demonios. O sea, es interesante, 1798, el golpe, la señal. 1929, ese golpe sanó. Surge el Vaticano, surge el papado con poder civil y religioso otra vez. Pero después de eso, según la profecía, Apocalipsis 13, 3 y 4, dice que después de eso se iba a adorar al dragón, es decir, a Satanás. Justo después de 1929, en 1966, surge la iglesia satánica. Hoy por hoy, vivimos en tiempo donde existe esta iglesia satánica. Pero lo que me alienta es Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, página 24. Le fue revelada esta adoración del demonio. Pero mientras miraba con profundo interés, contempló el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Todos tenían sobre la frente el sello del Dios vivo.
¿Qué pueblo vio? Es cierto, Juan vio casi todo el mundo perdido, todos contaminados por el mundo, pero vio también a un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12:17. El pueblo que guarda los mandamientos de Dios, la verdadera adoración. Apocalipsis 14:12. Los santos que guardan los mandamientos de Dios. Juan sí vio casi todo el mundo perdido, pero vio también a un remanente, a un pueblo, a un número que guarda los mandamientos de Dios. Y dice, todos tenían sobre la frente el sello del Dios vivo. ¿Quiénes son los sellados? Apocalipsis 7, versículo 3, les llama siervos de Dios. Apocalipsis 7, verso 4, dice el número de estos siervos, de estos sellados. Y oye el número de los sellados, 144,000. ¡Wow! Impresionante. Hoy debe y tiene que existir un pequeño remanente, un remanente numerado, 144,000, que guardadores de los mandamientos, incluyendo el sábado. Por ende, deben de ser adventistas del séptimo día, del Israel moderno. No todo está perdido. Existe el Israel moderno, pero no todos van a ser sellados. No todos los millones, solo, como dice Juan, 144,000. Esfuércese con todo el poder para estar en ese número y juntos nos veremos en la cumbre del monte Sión. Amén. El legado de Caín, la falsa adoración. Veámoslo desde este ángulo. Amigos y hermanos, analicemos una sección pero sumamente importante titulada Adoración a ídolos que hablan, ministros y médicos. Va a estar basado en Zacarías capítulo 10, versículo 2, declara así: porque los ídolos hablan engaño. Ah, interesante. Usted estaba acostumbrado a escuchar de los ídolos que no hablan ni caminan, pero estos ídolos sí hablan y sí caminan. Qué raro, ¿eh? Ah, ya sé a quién va a acusar usted, a qué iglesia ya quiere acusar de idolatría. Pero usted y yo también tenemos ídolos. Pero estos son peores. ¿Por qué? Porque hablan y caminan. Zacarías 10, versículo 2 declara: porque los ídolos hablan engaño. Entonces sí hablan estos tipos de ídolos. Ahora, ¿quiénes son estos ídolos? ¿Quiénes son? Vea que la Biblia responda. Zacarías 10, el versículo 2, voy a seguir leyendo. Los adivinos han visto mentira, cuentan falsos sueños y dan vano consuelo. Por eso el pueblo vaga como ovejas oprimidas por falta de pastor. Entonces se conectó. Los ídolos que hablan, mentira, engaño, se está conectando con pastor. Ahora veamos otro verso más, que lo diga la Biblia. Zacarías capítulo 10, versículo ahora 3. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los guías. ¿Por qué Dios se ha encendido su enojo contra los pastores? Lo dice Zacarías 10, verso 2, porque los ídolos hablan engaño. Es decir, estos pastores, estos ministros, los que están hablando es engaño. No le están diciendo a usted la verdad. Le están apaciguando, lo están acaramelando para que usted se duerma entre su pecado. Por eso están hablando engaño. Dice ídolos que hablan engaño. Y por lo mismo, Zacarías 10, verso 3 dice: contra los pastores se ha encendido mi enojo, dice Dios. Entonces ya identificamos quiénes son estos ídolos que hablan, quiénes son estos ídolos que caminan. Son los pastores. Pero usted dirá: ¿pero cómo así que ellos son ídolos? Bueno, el pueblo idolatra a los hombres, idolatra a los pastores. Sí, pastorcito, dígame, ¿qué hago? Pónganse de pie, todos se ponen de pie. Siéntense, todos se sientan. Traigan dinero y traen dinero. Traigan para esto y para aquello y ahí van. Claro, entonces están ahí obedeciendo ciegamente a los pastores, según lo que dice la Biblia. Ídolos. Ahora, ¿es pecado tener ídolos? Bueno, usted dirá: es que aquel pastor es mi favorito. Ay, cómo me gusta cómo predica, claro, cómo cuenta historias y me hace llorar. Uy, llena estadios. Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Pero no se enojen, la Biblia lo está hablando. Son ídolos ya, ídolos que hablan. Ojalá que hablaran verdad, hablan mentira. Por eso Dios está contra ellos. Lo dice Zacarías 10, el versículo 3. Ahora, observen bien esta parte, observen. La Biblia está en contra de la adoración del hombre. Les voy a dar por lo menos dos casos, dos ejemplos. El primer ejemplo lo encontramos en Hechos, la Biblia nos lo dice, Hechos capítulo 10, el versículo 25 está el caso
de Pedro y Cornelio. Cornelio se postra y lo adora. Pero no, miren qué dice luego Pedro. Hechos 10, el verso 25, ahí está Cornelio adorándolo. Hechos 10, verso 26, dice Pedro, levántate, también soy hombre como tú, levántate. Entonces Pedro sabía que idolatría no puede haber, Dios no lo aprueba. No idolatría al hombre, a los que hablan. Vamos al segundo ejemplo. Es el caso que está registrado en Hechos, el capítulo 14, del 11 al 18. Repito, Hechos 14, del 11 al 18, va a encontrar el caso de los de Listra que adoraron a dos personajes, Bernabé y Pablo. Literalmente los tenían como dioses en forma humana, pero Pablo dice, también somos hombres. Entonces rechazó la adoración a los hombres. Pablo, Pedro, Bernabé lo rechazaron. Entonces todo verdadero siervo de Dios jamás puede aceptar adoración o exaltación del pueblo. Jamás. Dios lo desaprueba. Y estos ejemplos lo corroboran. Ok, entonces ahora en nuestro tiempo ya está. Lo del pasado ya está atrás. Ahora lo del presente. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Será que usted y yo estamos adorando a los hombres? Ay, mi favorito, mi pastor favorito, mi ministro favorito, mi predicador favorito. Ay, ¿cómo habla? ¿Cómo sabe hablar? Está bien educado. Tiene maestría en divinidad, maestría en no sé qué. Wow, entonces, ¿será que tenemos idolatría? Sí, señores, la Biblia lo enseña. Y aquí les va. Lo que dice el espíritu de profecía, por lo general lo que está siguiendo el pueblo son a pastores que hablan engaño. Porque no predican la verdad, lo que realmente necesita el pueblo. Aquí les va la primera cita del espíritu de profecía. Testimonios para los ministros. Ahí está. El título del libro lo dice bien claro. Testimonios para los ministros. Muchos me preguntan, ¿y qué diferencia hay entre ministro y pastor? Es lo mismo, son sinónimos. Solo que Elena de White utilizó inspiradamente el término ministros. Por eso el libro que voy a leer se llama Testimonios para los ministros, que traducido sería Testimonios para los pastores. ¿Qué pastores? Adventistas del séptimo día. Aquí solo está hablando de nosotros, los dentro del pueblo. Entonces, libro de Elena de White, Testimonios para los ministros. La página 409, el capítulo a los obreros de Dios. 409 declara, ministros, pastores, no santificados se están alistando en contra de Dios. A ver, detengámonos aquí. ¿Cómo es eso que pastores se están alistando en contra de Dios? ¿No se supone que van a la Universidad de Montemorelos, México, Adventista, y estudian teología ahí para alistarse y trabajar para Dios? ¿Pero por qué dice aquí que se están alistando en contra de Dios? ¿No es por eso que allá en la Universidad de Plata, en Sudamérica, en Argentina, Universidad Adventista, van a la Facultad de Teología varios miembros a estudiar teología y ser pastores? Se supone que van a estudiar para ayudar a Dios, para servir a Dios. Pero aquí Elena de White dice, testimonios para los ministros. UNADECA, se me estaba yendo. UNADECA, Centroamérica, en Costa Rica, la Universidad Adventista tiene la Facultad de Teología. ¿No se supone que van a estudiar allá para prepararse y servir a Dios? O miren qué dice Elena de White, la fundadora o cofundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Testimonios para los ministros, página 409. No van a decir lo dijo el ministro Enoch Martín, no. Testimonios para los ministros, página 409. Elena G. de White. Ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. Bueno, ¿a quién le va a creer? ¿Al hombre o al espíritu de profecía? Yo al espíritu de profecía. A todos los que se suman al espíritu de profecía, escriban ahí, Elena de White tenía razón, ministros se están preparando contra de Dios. Ahí en los comentarios, por favor. Atrévase a decir la verdad. Una segunda cita más de Elena G. de White. Testimonios para los ministros también. Apunten. La página 233. Testimonios para los ministros. Página 233 declara así. Los ministros, ¿quiénes? Los ministros aconsejarán al pueblo a no escucharlos. Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje. Sí, comprendemos entonces que los ministros, los pastores van a aconsejar a no escuchar a los siervos de Dios.
Si hay algún pastor, hermana, sí, a usted, no vea para los lados. Usted, hermana, usted, hermano, el pastor le ha dicho, no escuchen a tal personaje, que él está predicando el error. No escuchen ese mensaje. No, tengan cuidado con aquel. Estos ministros, esos pastores, esos ancianos, aquí están. Testimonios para los ministros 2:33 dice, los ministros aconsejarán al pueblo a no escucharlos. Así que si ya le dijo su pastor que no escuche a estos mensajes y a estos mensajeros, entonces usted ya vio en su frente el cumplir, delante de usted ya vio cumpliéndose esa cita. Interesante. Ahora, le voy a dar una más, ¿qué le parece? 431, Testimonios para los ministros, página 431. Vean estos ministros que dice Elena de White. Testimonios para los ministros, página 431, declara así. Despierten los ministros, háganse cargo de la situación. La obra de juicio comienza en el santuario. ¿Cómo están los ministros? ¿Cómo están los pastores? Dormidos. ¿No lo dije yo? Aquí está. Ministro, ¿y qué página dijo? ¿Qué página? Aquí le va. Testimonios para los ministros, página 431, versión antigua. Despierten los ministros. Ahí lo dice. Y luego les declara, leed Ezequiel 9, del 2 al 7. ¡Wow! Dice entonces que los pastores deben leer Ezequiel 9. ¿Saben por qué? Porque el juicio va a empezar en la iglesia. El juicio de los vivos. Ezequiel 9, la destrucción, va a empezar en la iglesia realizada por los ángeles. Entonces los primeros que deben despertar son los pastores o los ministros. Entonces puedo concluir diciéndoles a ustedes que no debemos seguir ni idolatrar a los hombres, llámese pastores, evangelistas, etcétera, etcétera. Debemos exaltar a Cristo, nuestro máximo líder. Cristo, nuestro líder, porque solo Él es la verdad encarnada. Solo Él ha dado la vida por usted y por mí. Por lo tanto, Él merece total fidelidad. Que el cielo los bendiga poderosamente. Amén. El legado de Caín, la falsa adoración. Veámoslo desde este ángulo. Amigos y hermanos, analicemos juntos esta sección, pero vital, titulada La casa de adoración convertida en cueva de ladrones. ¡Guau! Este título está para asustar, porque es muy fuerte, pero así está en la Biblia. ¿Qué podemos hacer? Ahora les menciono que esta frase vino de Cristo mismo, de nuestro líder. Cristo encontró al pueblo judío, especialmente a su templo, en lugar de adoración. Encontró que se estaba comprando y se estaba vendiendo. El lugar sagrado solo para adoración al verdadero Dios, a Dios Padre. Cristo se indignó, tiró todo lo que vio a su paso en el templo. Eso se llama la purificación del templo. Pero voy a resaltar la frase que surgió de ese fervor, de ese celo de Cristo como Hijo de Dios, y que todo verdadero Hijo de Dios en el presente también debe de experimentar. Jesús dijo que no hicieran, lo voy a leer, les voy a dar la referencia. Mateo capítulo 21, el versículo 13, y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Son palabras muy duras, cueva de ladrones. O sea, imagínense la iglesia donde usted va todos los sábados o donde frecuentamos a adorar a Dios en la iglesia. Imagínense que Cristo diga que es cueva de ladrones. ¡Wow! Entonces, usted ve a su alrededor, ladrón por aquí, ladrón por allá, ladrón por el frente, ladrón por atrás. Imagínense, cueva de ladrones. Lo dijo Cristo. Entonces, sintetizando, porque tengo que ir al punto. Son 4 evangelios. Ok. El primer evangelio, Mateo, habla y menciona esta frase de cueva de ladrones. Ya les di la cita. El segundo, que es Marcos, también habla de la frase cueva de ladrones. Y el tercero, que sería Mateo, Marcos, Lucas sería el tercero, también menciona la frase cueva de ladrones. Y Juan, en lugar de decir cueva de ladrones, habla que hemos convertido o se ha convertido la casa de Dios, el templo, en mercado. Entonces hay 3 evangelios por lo menos que dicen que la casa de Dios se ha convertido en cueva de ladrones. O sea, hay mucha evidencia para
dar importancia a este tópico, a este tema. Ok, entonces, ¿qué les parece que les voy a presentar por lo menos? Debe de saberlo, muchos no lo saben. Es muy posible que usted tampoco, pero aquí estoy yo para servirles. Jesús realizó 2 veces la purificación del templo. A ver, ¿de qué estamos hablando? Es decir, Jesús 2 veces los corrió del templo a aquellos que vendían vacas, ovejas, tenían monedas de cambio, etc. ¡Los corrió! ¿Cuántas veces? 2. ¿Usted había creído que solamente 1? No, 2 veces. Y la clave está aquí. Les voy a dar las citas aquí de la Biblia, apúntelo por favor. La primera está la encontramos. A ver, la cita que les voy a compartir aquí es la de San Juan. ¿Qué les parece que vayamos a San Juan? San Juan, el capítulo 2. San Juan capítulo 2, ahí nos describe la primera purificación. San Juan capítulo 2, del versículo 13 al versículo 22 por lo menos. Ahí está la primera purificación del templo. Ahora les explico un poquito. El contexto de lo que ya les di estos versos, cuando de Jesús expulsó a los que vendían en el templo, el contexto inmediato es que Jesús realiza su primer milagro en la boda de Caná, ¿se recuerdan? Entonces, Jesús justo cuando empezó su ministerio, vio el templo que compraban y vendían y los expulsó, los corrió y salieron hecho bala ahí los que vendían y compraban del templo. Pero ¿cuándo ocurrió eso? Justo al inicio del ministerio de Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Lea todo San Juan capítulo 2 y van a ver que está antecediéndole el hecho del primer milagro de Jesús. Y luego viene la purificación del templo, expulsando a todos estos mercaderes, o como Jesús lo dijo, ladrones. Interesante. Ahora les voy a dar la segunda mención y está en Marcos capítulo 11, versículo 15. Apunten, Marcos 11. ¿Sí? Esta es la segunda purificación. Marcos 11, el versículo 15. Vinieron a Jerusalén y al entrar Jesús en el templo empezó a echar a los que estaban vendiendo y comprando. Bueno, ya saben ustedes la historia. Pero si notan, Marcos 11 del 15 al 17 habla de la segunda limpieza del templo. A ver. Ministro, pues yo veo que casi son las mismas palabras, por lo tanto debe estar hablando del mismo evento. No. El contexto es distinto. Ahora, si usted lee analíticamente Marcos capítulo 11, va a encontrar que antes de expulsar a estos ladrones, porque así le llama, sí que tengo la autoridad para decirlo, porque está en la Biblia. Marcos capítulo 11, antes de que Jesús expulsara a estos ladrones del templo, nos habla de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Y todo estudiante sabe que cuando Jesús entró en su entrada triunfal a Jerusalén, ya no era el inicio de su ministerio, sino era el final de su ministerio, poco antes de que lo crucificaran. Entonces ya está al final de. Entonces hubo una purificación del templo al inicio de su ministerio, cuando hizo el primer milagro en la boda de Caná, y una purificación del templo al final de su ministerio, 3 años y medio después. Y él expulsa. Entonces no entendieron, eso es lo que significa. No entendemos. Por más que les predicamos, les enseñamos, no compren en el templo hoy por hoy, en la iglesia adventista del séptimo día. Ministro, pero aquí nosotros no vendemos. A ver. Esto, cartilla de escuela sabática, ¿dónde lo obtienen? En la iglesia. ¿Cuándo se los dan? El sábado. ¿Y cuándo paga? En sábado. A que no me diga que esto no ocurre así. Tal vez en su iglesia no, pero en muchas iglesias adventistas he visto y hemos testificado, no solo yo, un montón, miles, hemos visto la compra y venta de cartillas de escuela sabática en sábado, Biblias vendiendo en sábado, libros, aunque son religiosos, vendiendo en sábado, tacos vendiendo en sábado, comida vendiendo en sábado, DVDs de música cristiana adventista vendiendo en sábado, predicaciones de predicadores famosos vendiendo en sábado, haciendo concursos y cobrando y todo eso en sábado. No me diga que no hemos hecho la iglesia también nosotros, corruptos, comprando y vendiendo en sábado. Entonces, si en el pasado hubo corrupción, compra y venta en sábado, inclusive en cualquier otro día, la iglesia no es para un lugar de negocios, señores, no es mercado, ni mucho menos cueva de ladrones, pero allá se van a refugiar todos los ladrones allá en la iglesia. Así lo dijo Cristo, ¿qué quieren que haga? Ahora, ¿qué les parece
que les voy a mostrar que así como hubo 2 purificaciones en el pasado, hoy en nuestro tiempo va a haber 2 purificaciones. La primera en la iglesia adventista y la segunda en el mundo. ¿Qué les parece? Les voy a dar la cita vital e importante y está en Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, página 184. Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, página 184, declara así: purificará, está hablando de futuro, purificará su iglesia, así como purificó el templo en el principio y al final de su ministerio terrenal. ¿Sí notaron? Al principio de su ministerio y al final de su ministerio. Entonces, ¿cuántas purificaciones hubieron? 2. Entonces Elena de White está corroborando lo que yo les estoy enseñando. Lo que les enseño es correcto, es bíblico, inspirado por Dios. Amén. Entonces, 2 purificaciones, así como Él purificó en el pasado, al principio de su ministerio y al final de su ministerio. Dice que Dios va a purificar su iglesia. Como son 2 purificaciones y Dios solo tiene una iglesia, hoy la iglesia adventista, y luego también va a llamar a sus ovejas que no están en este redil, en el mundo. Entonces tienen que haber 2 purificaciones. Y les voy a leer y enfatizar la primera, porque es la que es donde estamos nosotros involucrados. Testimonios para la iglesia, el tomo 1, vamos cerrando, pero póngale atención porque esto es vital. Testimonios para la iglesia, el tomo 1, en la página 98, declara así: no digamos, detén tu mano, oh Dios. La iglesia debe ser purificada y eso sucederá. Así que, si usted me sale con los cuentos diciendo, no, es que este ministro solo de eso anda hablando siempre, bueno, no me haga caso a mí, pero hágale caso a la inspiración. Y usted no le haga caso al otro, hágale caso a la inspiración. ¿Qué dice? No digamos, detén tu mano, Dios. La iglesia, ¿qué iglesia? La bendita iglesia adventista del séptimo día. La iglesia debe ser purificada y eso sucederá. O sea, le guste a usted, lo crea o no lo crea, le guste o le disguste, lo crea o no lo crea, esto así sucederá. La iglesia adventista va a ser purificada y solamente van a sobrevivir los sellados de Apocalipsis 7, 3 y 4, los 144,000. Solamente van a sobrevivir los que cumplen los 2 requisitos de Ezequiel 9:4, gemir y clamar. Haga así y nos veremos en la cumbre del monte Sión. Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes 3 cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoch Martin, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo de dicho libro profético. El testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones.
Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp más 502 42 29 77 86. Recuerda, no es vendido, es gratis.